De Voltaire, nuestro amigo Voltaire, pero no de su obra, sino del mismo. Hace poco contábamos que Ninon de Lenclos, que precisamente no filosofaba, sino que más bien hacía otras cosas, digo una cortesana, un seudónimo que es el de Voltaire. Según el notario, los dos hijos de él estaban locos, porque había uno, creo que era mayor que Voltaire, que no servía para nada, y el otro hacía versos. Y el notario decía que tenía dos hijos locos, uno en prosa y el otro en verso. Nació en 1694 nuestro amigo Voltaire, su madre murió al dar a luz, y él nació medio muerto, como dijimos el otro día, hablando de Goethe, y tuvo una pésima salud durante toda la vida. Era un tipo que se enfermaba cada rato. Sin embargo, vivió 83 años. Según él mismo decía, tenía tan estas acerca del cual debía matarle, él seguía viviendo. Se educó con los jesuitas, lo que no le impidió después profesar un odio enorme hacia la iglesia. Era flaco como un esqueleto, tenía la nariz larga. Decían que era el joven más feo de París. El tipo más feo de París era Voltaire. Sin embargo, le gustaban mucho las mujeres, y a las mujeres les gustaba a él. Me dirá usted, ¿será en verdad que la belleza no importa? Y yo le diré, ¿será en verdad que deberíamos revisar el canon de belleza? Yo creo que la belleza importa. Me parece que deberíamos revisar, en el caso de los hombres especialmente, el canon de belleza. A lo mejor resulta ser que ciertos rasgos que clásicamente eran tenidos como sinónimo de fealdad, no sean, no resulten tal cosa. Es curioso, de esto hablaremos alguna vez, pero yo creo que el canon de belleza masculino especialmente, y el femenino también, es evidentemente cultural y varía con los años, y en los últimos años ha variado rápidamente. Las fotos de las divas de los primeros años del cine, de aquellas mujeres que eran símbolos sexuales de su época, sinceramente, pero no nos mueven un pelo, por decirlo de esa manera. Nos parecen gordas, en la mayoría de los casos. Y los tipos también. Yo creo que los hombres que son tenidos por lindos en los últimos años, o por deseables, son más feos, son menos apolíneos que, digamos, los galanes del 40. Un tipo como Belmondo no hubiera hecho carrera en el 30. Quiere decir que va variando. Y yo digo que por suerte. Pero hablaremos un día acerca de esto, porque la variación es cada vez más rápida. Y tan rápida es que hasta produce desconcierto. Cuando yo era chico, mi abuela decía, mirá fulano, dice, qué lindo y qué gordo que está. Parece un chancho. Porque ese era el canon de belleza de mi abuela. Creía que un chico lindo era un chico gordo. Un chico gordo de rulos, blanco, incontaminado por el sol, era lo deseable en una familia. Toda familia debía tener un chico de rulo, de ojos verdes, piel muy blanca y gordo, fuerte, morrudo, sanito. Mirá qué lindo que está fulano, que parece un chancho. Le decían a uno que estaba flaco y feo. Pará, abuela, decía yo. Dame tiempo. Pará un poco. Deja que crezca. Pará, vamos a hacer una inversión, abuela. Y después pasaron los años y ahora resulta que es la otra superstición, la de la flacura. Viene un tipo flaco, parece Voltaire, que se le ven todas las costillas al tipo. Y nada de pálido, bien bronceado. Alto, una porquería más o menos como yo,
Dice, mirá qué pinta que tiene ese tipo. Y está mal también, qué sé yo, no sé si está mal, está bien. Yo creo que hay que revisar el canon de belleza y podría decirse, de un modo que a mí me parece un sofisma, que la belleza en el género humano es aquello que produce la atracción del sexo opuesto, quien lo sepa. Es decir, si a una tipa le gusta a los hombres, es linda. Ser linda, porque ser linda es gustarle a los hombres. Entonces, ahí ya dejémonos de jorobar que si la nariz, que si esto bueno. Pero estamos hablando de Voltaire y usted ya empezó a traer a colación A un gordo de rulo. el tema del gordo de rulo. Discúlpeme, Alejandro. Bueno, estuvo en Cana varias veces porque era un tipo muy mal llevado. Estuvo en la Bastilla, donde salió a los 23 años por unas cuestiones de ofensas inferidas a personajes públicos. Alguno de sus profesores le advirtió contra 3 calamidades, que eran la literatura, las mujeres y el juego. Y él afortunadamente desoyó ese consejo en sus 3 facetas. Escribió comedias, ganó mucho dinero, mucho, lo gastó redondamente. Una vez, por ejemplo, se compró todos los números de la Lotería de París para sacarse todos los premios. Repito, se compró todos los billetes, todos los números de la Lotería de París para darse el gusto de sacarse todos los premios. Tenía plata. Está bien. Y a mí me gustaría hacer. Démelos todos. A ver, deme, voy, Lotería Nacional, sí, resérveme todos los billetes del sorteo de Navidad. No hagan publicidad, se los compro Ya, todos se yo. los compro todos, se los compro. Entonces después ya tiene a la televisión, porque a la televisión le interesan pocas cosas en este mundo, pero una de ellas es quién se saca la grande. Como si tuviese algún... Y lo buscan por todos lados. Lo buscan por todos lados donde está el tipo y le preguntan qué sintió. ¿Y qué va a hacer con tanta plata? Claro, y yo sentí, dije que cantaban mi número, dijo. Sí. No, generalmente no lo escuchó, se enteró al otro día por pero otro. porque yo estaba trabajando. Estaba trabajando. ¿Ah? Yo soy, yo trabajo en el lecheducto. Ah. ¿Y qué hace ahí? ¿Controla la salida? No, yo tapo los agujeros. Ah, la pérdida. Ah, donde veo que sale leche voy y tapo. Con dulce membrillo. Con dulce membrillo lo empalza. Siempre soñé con este trabajo. Sí, ¿no? Y Le pone el dedo ahí en la... Bueno, no, tengo una pasta ahí. Es dulce membrillo. Y dulce membrillo y se tapa. Sí. Y viene un compañero y me dice, ¿qué dice? Roberto. ¿Roberto? Pues yo me llamo Roberto. Me dice, te sacaste la grande, te sacaste. Anda, Le digo, no me cargué, que estoy trabajando, que estoy tapando un agujero. Dice que sale la leche en catarata. Me dice, en serio, dice, bueno, le jugaste a X número. Me dice el número. Ah, se acordaba el número. Sí. Sí, le digo, bueno, ahí sentí por la radio y fui corriendo. Uy, ¿a dónde? ¿Habla por teléfono a su casa? Sí, ¿Y qué hizo? ¿Buscar el billete en el saco? y busqué y lo había perdido. Usted ya no lo encontraba el billete. Qué raro. ¿Dónde lo puso? ¿Usted está leyendo algo? No le creo. ¿Por qué? Usted no quiere que yo hable de Voltaire hoy. Sí. Bueno, Voltaire se compró todos los números de la lotería Y la ganó. y ganó. Tuvo muchas enfermedades, como se ha dicho, entre ellas la viruela. La viruela casi lo mata. Los médicos le dijeron, "Ve, usted no va a vivir más de 3 días. Pero se salvó. Además de su mala salud, era un tipo muy boquiflojo. Hablaba demasiado, un poco el trapo. Por ejemplo, con un epigrama ofendió al caballero de Rohan, que le mandó unos matones para que lo fajara. Le caen unos matones y dice, ¿quiénes son ustedes? Si somos amigos del caballero de Rohan, que vos anduviste diciendo, anda a saber qué, y te venimos a dar la salsa. Y lo fajaron. Pero entonces al día siguiente Voltaire lo desafió a duelo, a Rohan, y el desafiado solicitó la protección de la policía, cuyo jefe era primo suyo. De manera que Voltaire terminó otra vez en Cana, en la Bastilla. Al salir se le prohibió redondamente que siguiese viviendo en Francia. Y entonces se fue a Inglaterra, y allí se quedó 3 años, tenía 32 Voltaire. En esos 3 años aprendió el inglés y estudió toda
toda la literatura inglesa, excepto Shakespeare. Nunca gustó de Shakespeare, no lo entendió, no comprendió, vio en él a un salvaje. Y un siglo después Carlyle, nuestro amigo, el de los héroes, en virtud de este disgusto de Voltaire por Shakespeare, dijo que Voltaire estaba loco. Se hizo amigo de los cuáqueros, aquí hemos hablado de los cuáqueros, de los tembladores, y escribió ahí en las cartas inglesas, cartas filosóficas se llama acá el libro, hay toda una historia de los cuáqueros que escribe Voltaire. Y conoció a Jonathan Swift. ¿Se acuerdan? El autor de los viajes de Gulliver. ¿Se acuerdan el tipo ese? Gulliver en el país de los enanos, en el país de los gigantes, en la isla que no puedo nombrar. Se llamaba la isla de la Pucha, pero no de la Pucha. Era una isla que flotaba en el aire. Bueno, hemos hablado, creo, de Jonathan Swift, que terminó loco, pobrecito, pero era realmente un tipo genial, y Voltaire lo copió un poco. Empezó a escribir algunas novelas muy fantásticas, por ejemplo, escribió una llamada Micromegas, que al parecer está inspirada en los viajes de Gulliver, y cuenta la historia de Micromegas, que en realidad es un habitante de Sirio, la estrella más brillante del firmamento, una estrella tan brillante que en realidad son dos. Y resulta que este tipo mide 500.000 pies de altura, y es un tipo alto, digamos. Y se encuentra con un saturniano, un petizo, de apenas 15.000 pies de altura. Y los dos se prenden a la cola de un cometa y recorren el cosmos hasta que vienen a dar a la Tierra, en donde, al pisar un charco que no era otra cosa que el mar Mediterráneo, se encuentra con un barco lleno de filósofos, y ahí los filósofos, que son en verdad pulgas para estos enormes seres, le cuentan cosas acerca del mundo, cosas tales como la guerra, etc. No es una gran novela de Voltaire. Es de todos modos un poco mejor que esto que yo le acabo de contar. Después escribe ahí en Inglaterra las cartas inglesas. Y ahí en las cartas inglesas aparece lo que podríamos llamar el primer canto de la Revolución Francesa. Él empieza a pronunciarse a favor de una monarquía constitucional, en contra de los abusos de los reyes, etcétera, etcétera, pero no pensaba publicar estas cartas. Pero resulta que un publicista era un tipo que hace avisos, bien, captura esas cartas y las publica. Y ahí se le arma a Voltaire, ¿no? Porque viene una orden de arresto contra Voltaire por sedicioso, por atorrante, qué sé yo. Y se raja. No quiere ir de nuevo a la Bastilla, ya había estado en cara varias veces, y no encuentra mejor cosa que rajarse con una señora casada, cuyo marido estaba haciendo campañas, vaya a saber dónde, la marquesa de Châtelet. Hace el chulo con la marquesa de Châtelet, que por otra parte era tan inteligente como bonita, lo cual es una mezcla que uno no siempre está dispuesto a soportar, no libre igual. Y ahí en el castillo de Cirey se le instala Voltaire, se convierte en su amante, y el castillo se convierte en un foro en el que se reunían los mejores espíritus de Francia, pero no solamente para disfrutar los placeres del espíritu, sino también los del cuerpo. Así que entre epigrama y epigrama le pegaban a la Chisotti, que para qué te voy a contar. Y hay un lugar donde me gustaría haber estado. Un rato de espíritu, un rato de cuerpo, por decirlo así. Un epigrama de Voltaire, una minita. Otro epigrama de Voltaire, otra minita. Otro epigrama de Voltaire, otro epigrama de Voltaire. Empieza a escribir ahí en el castillo, mitad para divertir a los que venían. Ahí escribe el Cándido, lo escribió en 3 días, el Cándido. Una novela donde se establece que este es el peor de los mundos posibles. Y donde se inventan el término optimista y pesimista. Un tratado del pesimismo.
hemos hablado, ¿no?, que la palabra optimista no existía antes de Voltaire, y hemos hablado de ciertos autores del siglo pasado que haciendo hablar, no, en este caso hay un autor de este tiempo, que es Meyler, que hace hablar a un faraón y le dice: soy optimista al respecto, caramba. Escribe también Así va el mundo, El discípulo de la naturaleza, El ingenuo, que es una... También tiene los argumentos, no importan demasiado en realidad en Voltaire, porque lo que hace es poner en boca de los personajes los elementos de lo que podríamos llamar la filosofía voltairiana. El ingenuo también tiene un argumento un poco inocente. Es un indígena americano que llega a Francia y los misioneros tratan de convertirlo al cristianismo. Entonces el tipo se lee la Biblia y dice: bueno, primero me voy a circuncidar y luego a bautizar, porque para hacerse cristiano primero hay que hacerse judío. Se circuncida, se bautiza y después, como es previsible, empieza a señalar a los europeos los defectos de una civilización supuestamente avanzada. Más o menos lo mismo que el siriano. En 1749 se muere Madame de Châtelet y Voltaire llora por primera vez. Era un autor burlón, era un hombre que se reía de todo. Y además le vino una crisis de salud, y algunos años después sucede algo que lo marca para toda la vida. En 1755 hay un terremoto en Lisboa. Y fue un terremoto que ocurrió el día de Todos los Santos. Murió muchísima gente que estaba orando en ese momento en los templos. Y aparece la iglesia diciendo que en realidad aquello había sido un castigo de Dios por los pecados de los hombres. Y esto lo indignó a Voltaire. Ah, no, el insulto de la superstición después de la desgracia es más de lo que yo puedo soportar, dijo Voltaire. Y desde ese día acrecentó su odio, un odio que seguiría hasta la muerte para con la iglesia. Se volvió más serio, empezó a pensar en la desdicha de la humanidad. No queda más que sufrir, sin luz, sin esperanzas. En la tiniebla no queda más que sufrir. Se radicó en Suiza y organizó una cruzada contra la religión. Decía que la religión era la responsable directa de todos los males de la humanidad y terminaba todas sus cartas diciendo: aplastemos a la infame. La infame era la iglesia. Sin embargo, después escribe que es bueno que el pueblo crea en la existencia de Dios. Y ahí viene aquella frase que tanto gusta a los agnósticos de pizzería: si Dios no existiera, habría que inventarlo. Y él decía que ese era su mejor verso. Una vez le preguntaron: ¿cuál es su mejor libro, Voltaire? Dice: no he escrito ningún libro que no mereciera el calificativo de mejor. Pero mi mejor verso es este: si Dios no existiera, habría que inventarlo. Y escribió que Dios era la suprema inteligencia, pero, dice, a pesar de que a veces mata a personas inocentes. Una vez venía Voltaire caminando por la calle y pasa una procesión, y Voltaire, que era naturalmente un ateo, diría yo que era un agnóstico, se saca el sombrero, y un amigo le dice: ¿pero que te has reconciliado con Dios? Dice: más o menos, nos saludamos pero no nos hablamos. Odiaba la guerra, hizo mucho por la tolerancia, pensar y dejar pensar. Otra frase que gusta mucho a los muchachos: no estoy conforme con lo que usted dice, pero defendería hasta la muerte el derecho que le asiste a decirnos. Esas cosas así. Y después fue secretario de Federico el Grande. Federico el Grande de Prusia, que tenía la costumbre de llevar filósofos y poetas a su corte, hasta que se aburría de ellos y los echaba. Y los llevó a Voltaire. Federico el Grande era un tipo también. Un día Federico el Grande va a ver a un cortesano, ¿no?, un noble, que se jactaba de su colección de pelucas.
Entonces el tipo empezó a jorobarlo a Federico el Grande mostrándole las pelucas. Mira esa peluca, mira esta voz. Yo sé como media hora, no hacía otra cosa que mostrarle pelucas. Y Federico el Grande dice, ¿y dónde las pone todas estas pelucas? Dice, en mi cabeza. Dice, mire, estas pelucas que son tan caras, le dice Federico el Grande, ¿no le parece que merecerían una cabeza mejor que la suya? Y el tipo le dice, es que no tengo otra. Y Federico le dice, es algo que todos lamentamos en la corte. Ese era Federico. Federico se lo lleva, discute mucho, porque Federico también era un tipo muy pícaro. Él se hace secretario durante un tiempo. Luis XV dijo cuando Voltaire se fue a Prusia, dice, bueno, hay un loco menos en la corte de Francia y uno más en la corte de Prusia. Y discutían. Un día Voltaire le dijo a Federico el Grande que en realidad el idioma alemán era muy duro y que él estaba seguro de que Adán y Eva habían sido echados por Dios en alemán. Pues le dijo, mire, el alemán es un idioma muy duro que es apto únicamente para dar órdenes. Estoy seguro de que Adán y Eva fueron echados por Dios en alemán. Federico le dijo, y yo estoy seguro que la serpiente tentó a Eva en francés. Qué lindos encuentros. Sí, hasta que Federico el Grande se aburrió. Decía que a los filósofos había que exprimirlo como los limones y después tirarlo. Y un día le dijo exactamente estas palabras. Si usted decide abandonar mi corte, yo no haría ningún gesto para oponer. Es decir, lo echó. Y Voltaire pegó media vuelta y se las tomó. De acuerdo, había un tipo de Fontaine que un día escribió una crítica adversa a Voltaire, ¿no? Y Voltaire fue a tirar la bronca. Dice, ¿cómo usted escribe esto? Y Fontaine le dijo, mira, escribo estas críticas. Después de todo, dice, yo necesito vivir. Y Voltaire le dijo, no veo la necesidad. Sostenía que Isaac Newton era el hombre más grande que había existido. No está solo en esta consideración. Desde el solo punto de la ciencia, muchas personas creen que el mayor científico que ha existido ha sido Isaac Newton. Bueno, volvió a Francia, se metió con Diderot y D'Alembert con el asunto de la enciclopedia, y le pasó lo que a tantos espíritus independientes. Los que tenían un pensamiento más popular los juzgaron reaccionario, y los reaccionarios los juzgaron radical y cosas así. Lo acusaron por un lado de creyente, por el otro de ateo. Pero trabajaba como loco. En realidad llegó a completar en su vida más de 100 obras. Era muy generoso y muy activo, a pesar de ser un hombre enfermo. A los 83 años volvió a París, un gran homenaje, y un día, contra los consejos médicos, fue al teatro, le agarró no sé qué fulería, y se murió. Y en su lecho de muerte recibió a un cura. Y el cura le dijo, ¿me permite confesarlo? No, lo echó. No quiso entrar en la Iglesia Católica, pero sí dijo, muero adorando a Dios. Muero amando a mis amigos, sin odio a mis enemigos, y detestando la superstición. Le negaron sepultura cristiana en París. Ese era Voltaire. Hemos visto su obra durante el año que pasó muchas veces. Y hoy hemos recorrido un poco su vida. Era un sujeto muy divertido. ¿A quién dedicar esta irrisoria reseña de la vida de Voltaire? Bueno, a Voltaire, a ese flaco, narigón. Tenía unos ojos que parecía que estaba fuera de... Era más feo que no sé qué, pero a lo mejor sostenía con el cuero, aparte Alejandro, lo que decía con la boca. Sí, sí, pero él le gustaba reírse.
lo hemos citado tanto aquí, cuando decía, mire, acerca de la predicción y el vaticinio. Bueno, dice, si dos astrólogos vaticinan, dada una guerra, uno dice que va a imponerse Prusia y otro dice que va a imponerse Francia, es evidente que uno de los dos es un profeta. A Voltaire. A Madame de Châtelet, Sí, que lo bancó, que era inteligente y que era bonita. ¿Qué más podemos pedirle? Tuvo suerte Voltaire, encontró una mina que lo bancara en un castillo. Que estaba buena. Que estaba buena y que además era inteligente. Dios mío. Dios mío. A Madame de Châtelet también. Y también al curita pobre, que trató de confesarlo, y que casi pidiéndole permiso, le dijo, Mesía Arouet, que no sé cómo decirle, me da pena confesarlo. Me da pena confesarlo, canta para Voltaire y sus amigos, don Carlos Gardel.